La crisis de corrupción que está azotando a Chile no para de crecer. Y tal como lo habíamos mencionado ya hace algún tiempo, salen muchas veces casos más de un lado y después del otro. Y desde el día de hoy ya comenzaron a golpear al gobierno los casos de corrupción que vuelven a reavivarse y que ahora vinculan al mismo Gabriel Boric. Todo esto vinculado a las controversias que se denunciaron hace algunas horas, en las cuales está asociada la ex primera dama, la ex pareja de Boric, Irina Karamanos, por unos traspasos de dinero que se detectaron como irregulares asociados a la Fundación Procultura. Ahora, recordemos, y esto lo vimos en el programa de la mañana, que esto está asociado a unos dineros, cerca de 5 millones de pesos, que tienen unos registros irregulares a nivel contable, que encontraron medio raros, en los cuales ella habría traspasado a esta fundación que está asociada por varios casos a la corrupción del caso Fundaciones, donde figuras del mundo político a través de fundaciones se enriquecían, daban montos millonarios de dinero y que después esas platas o no se ocupaban para lo que estaban dirigidas o había sobrecobro y todo con tal de enriquecerse personas que eran propietarios o trabajaban en ellas. Todas esas personas, por supuesto, con vínculos al mundo político. Y aunque ahora han intentado defender a Karamanos diciendo que esto siempre fue un error contable y no es nada grave, esto llevó a una serie de investigaciones, porque se empezó a investigar el detalle y empezaron a salir unos registros del fundador de esta fundación asociados a casos de corrupción. Y dentro de esos chats que estaban en las pruebas del celular de este señor, en medio de chats con autoridades estatales de Magallanes, él, el fundador de Procultura y el que era dueño de esta fundación asociada a casos de corrupción, dijo: yo hablé con el presidente Boric para acelerar todos estos procesos, por los cuales ahora Boric se ve bastante involucrado con esta situación. Lo que es curioso, porque hace tan solo unas horas, para defender a su expareja, a su expolola, él dijo: no, yo creo que ella es completamente inocente y si me tienen que investigar a mí, hasta que me investiguen. Bueno, pasó y están saliendo trapos sucios. En el comunicado que hace Irina manifiesta su disposición a colaborar con absolutamente toda la investigación. De lo que se habla es de una sospecha. Esa sospecha a mí no me cabe duda de que va a ser descartada, pero lo que yo diga no es suficiente en esto. Y lo reitero, en esto por supuesto que caiga quien caiga, partiendo por mí. O sea, acá nadie, sea cercano, lejano más o menos, va a tener ningún tipo de privilegio en esto. Yo, por cierto, confío plenamente en Irina, y ella va a colaborar totalmente en todas las diligencias que sean necesarias. Cuando alguien se siente pillado, trata de empatar las situaciones para que quede todo en el mismo barro. Que se investigue todo. Yo por lo menos estoy totalmente tranquilo. Me imagino que está haciendo relación con la Universidad de San Sebastián. No particularmente con eso. Yo no me voy a referir a casos específicos, pero a mí lo que me importa es que la gente pueda tener la tranquilidad de que yo como presidente no voy a permitir ningún tipo de acto de corrupción en ninguna parte. Y no se queda ahí, no, porque en realidad ya empezaron las malas noticias para todo el sector frente amplista y comunista, porque además de todo esto también ocurrió algo, además de todos estos casos que estamos viendo, que vinculan incluso al mismo Boric o con casos de corrupción de fundaciones, que curiosamente está todo paralizado con su nuevo fiscal, mientras que el fiscal anterior, que fue sacado por tener vínculos con Hermosilla, todo esto se había descubierto bajo su gestión. Con el nuevo fiscal no ha avanzado nada, bien raro. Bueno, además de todo eso, se descubrieron otras cosas que tienen que ver con el caso Hermosilla, con el cual tanto han pontificado en el sector de gobierno, y que nosotros en este canal advertimos que aunque la derecha está metida hasta el fondo en la corrupción ahí, la izquierda también. Y era cosa de tiempo para que empezaran a salir los trapos sucios de ese sector, porque todos son corruptos en Chile, en el mundo político, todos. Y se está notando. ¿Qué pasó? Se filtró que habría habido reuniones que eran secretas entre convencionales, o sea, aquellos de la constituyente, del Frente Amplio, en que la casa del ex fiscal Gajardo, con la ministra de la Corte Suprema, o sea, la jueza de la Corte Suprema, Vivanco, Ángela Vivanco. ¿Y por qué eso es importante? Ángela Vivanco es la que ahora está suspendida en la Corte Suprema por su vínculo directo con los casos de corrupción de Hermosilla, y que es asociada, por supuesto, mucho a la derecha, que la estaba protegiendo bastante. Pero ahora se empezó a filtrar también, y miren las vueltas de la vida,
que también está vinculada al Frente Amplio en estas reuniones secretas con convencionales que se están dando ahí. Particularmente, como se ve aquí, el ex persecutor del caso Penta, también vinculado a Hermosilla, facilitó su casa en La Reina a su amigo personal, el ex constituyente Cristian Viera, para que junto a otros dos representantes de la bancada del Frente Amplio, Jaime Baza, que lideró la primera constituyente, e Ignacio Achurra, se reunieran con la entonces vocera del máximo tribunal, la que ahora está asociada a los casos de corrupción. Curioso, ¿no? Entonces empiezan a salir todos estos trapos sucios que de repente ya no se sorprendan que como ahora están empezando a salir también las cosas de la izquierda y la derecha ya estaba manchada por esto, no se empieza a hablar mucho más de nada de estos casos, porque al igual como se paralizó el caso Fundaciones cuando empezó a golpear a todos, partió golpeando a la izquierda, pero después también a la derecha y como que se paralizó por esas coincidencias de la vía, no pensemos mal. Bueno, empieza en el caso Hermosilla, ya había vínculos con el PS, con el bacheletismo, la derecha involucrada en su conjunto, y ahora con el Frente Amplio empiezan a salir también. No se sorprendan si ahora todas las cosas empiezan a bajarse un poco de perfil, ¿no? Y ante todo este tipo de situaciones, salió el gobierno un poco a defenderse. Y había una serie de respuestas. Por un lado, tenemos respuestas de los medios alternativos, aunque muy alternativos no son, de izquierda, con figuras como Stingo, indignados con medios de prensa cercanos a la izquierda como El Mostrador, por hablar de estos escándalos, y especialmente el caso de Irina, diciendo que son cómplices a la derecha y a todo este ataque mediático injustificado. Y miren un poco el discurso, porque habla casi que no se fijan en el contexto político. O sea, claro, critica al que es de derecha, pero no critica a los de izquierda porque somos del mismo sector. Una mentalidad bien basura. Ahora hay una sospecha, miren la palabra, iba a decir huevona, no, tonta, sospecha de... Y ahí se sube UDI republicano según la radio cooperativa. Estamos hablando que el mostrador, que sorprendentemente, a mí me sorprende que el mostrador se preste para esto, ¿no? El mostrador sabe que lo que se pretende es empatar por la derecha y les da de comer agüita al tiro. Me sorprende el mostrador. Me sorprende esa poca delicadeza para pensar en la política actual, cómo están operando las distintas fuerzas políticas. Lo espero del Mercurio, porque es cínico, es hipócrita, es mentiroso. La Tercera también, ¿no? ¿Para qué decir la Bio Bio? ¿Y para qué decir la cooperativa que hace rato que ya no es la cooperativa que conocimos? Bueno, pueden ser lo que quieran nomás. Entonces, pero de esto, que es una cuestión mínima, que además muchos trabajadores reintegran dinero, ¿cierto? Cuando les pasan dinero para un fondo a rendir. Está en los contratos de trabajo. Yo he tenido que revisar como abogado laboralista muchos contratos de trabajo que tiene la persona, tiene fondos a rendir. Y cuando tiene fondos a rendir, los rindes pues. Y devuelves si es que te pasaron de más. Y si los viáticos no los gastaste, algunos se hacen los locos y otros no. Entonces, por favor, esto es mínimo. Tengo demandas que yo he presentado a nombre de trabajadores con fondos a rendir y cosas, ¿no? Entonces, por favor, o sea, esto ya es penca, rasca. Un argumento penoso, patético, casi que atacando al medio El Mostrador, que tiene cercanías con la izquierda por ser funcionales al otro sector. Uno debe criticar las cosas porque están mal. Cuando hay irregularidades se tiene que investigar, da igual donde sea. Si hay cosas raras, se ven, da igual el sector que sean. Y si hay corrupción, da igual si es izquierda, derecha, centro, gente más conservadora, liberal, progresista, da igual. Todo se investiga porque eso está simplemente mal, es incorrecto. Y el nivel de decadencia que hay en el mundo político, que es impresionante, que se ponen a defender o atacar algo, no si es correcto o incorrecto, sino dependiendo del sector político del que viene. Qué nefasto, ¿no? Y en el gobierno no se salva mucho tampoco de eso, porque Camila Vallejo respondió ante estas revelaciones que vinculan directamente al presidente de Chile, a Boric, con el caso de corrupción de Fundación y particularmente con la Fundación Procultura, que está muy manchada con todos estos casos y por estos chats privados que se mostraba que hacía este líder de Fundación con autoridades en Magallanes, hablando de que todos estos proyectos se aprobaban rápidamente, que los beneficiaran y para que se impulsara esto porque él había hablado y tenía vínculos con Boric. ¿Y qué dijeron? No negaron que esto sea cierto, ni siquiera negaron que pudiera haber más información, sino lo que dijo Camila Vallejo es lo siguiente, atento. Hasta el momento es solo un chat, solo uno, por ahora. Y dijo que bueno, todavía esto Boric no está imputado y esto es un proceso que está en desarrollo y hay que investigar lo que investiguen, pero que en realidad no hay que exagerar y como que tratando de evadir y no descartando que hubiera más cosas. Está completamente podrido. Ese tipo de respuestas no la dan personas que sean muy inocentes, son personas que están respondiendo de tal manera que sea media evasiva para que si se destapa algo después que saben que debe haber, no les puedan decir nada. Súper sucio. Y la realidad
es que por más que cuando salga un caso u otro, los de izquierda y de derecha les guste golpearse el pecho, mostrándose como que son los más honestos y los más que luchando contra la corrupción y el abuso, la realidad es que de manera transversal están sucios, están corruptos todos, la institucionalidad, en el Poder Judicial, la Fiscalía, y también partidos de izquierda y de derecha. Y al final terminan para empatar criticando la corrupción del otro, no porque sea inmoral, están sucios todos. La única diferencia, o tal vez lo que pasa en otros países, es que afortunadamente dentro de toda esta decadencia, es que no están coordinados para estos abusos los de izquierda y derecha, porque si estuvieran en el mismo equipo robando conjunto, taparían esto por completo. Entonces, para empatar, cuando salen casos de corrupción que los afectan a ellos, porque les filtran su suciedad, ¿qué hacen? Critican al otro lado. Y solo por eso nos enteramos un poco de estas cosas, porque al menos no están coordinados al momento de robar y hacer abuso. Impresionante. Ahora, vamos a ver cómo se desarrolla esta situación, pero yo tengo serias dudas con este tipo de respuesta y también como están todos más bien metidos, que pase algo. Lo más probable es que al igual que con todos los casos de corrupción anteriores, no caiga nadie, porque con el caso Fundaciones no ha caído nadie. Y sorpresa, sorpresa, ahora está con el nuevo fiscal paralizada la cosa. Coincidencias de la vida, ¿no? Justo paralizaron y ya no avanza mucho el caso. Y también el caso Hermosilla, hoy empezó a golpear a gente de izquierda y derecha, incluso con esto, vemos que hay un tema de reuniones, medias irregularidades, probablemente no quede en nada. Y así ha pasado con los casos de corrupción siempre. Y hasta yo no dudo que aquí, por ejemplo, a 2 semanas no van a estar hablando nadie de esto, porque la prensa va a pasar de tema y los políticos de lado y lado, como están todos medio manchados, se van a quedar callados y van a esperar que la gente se olvide. Y lamentablemente, como la memoria muchas veces es corta en la ciudadanía chilena, no van a votar a todos estos, les van a dar su voto con el miedo del mal menor, porque bueno, si no va a ganar el del otro lado, y simultáneamente al final no les va a pasar absolutamente nada. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen estas nuevas revelaciones del caso Fundaciones que llegan a tocar al mismísimo Boric? ¿Creen que ocurrirá algo o, como mencionamos aquí, la casta política de izquierda y derecha se van a terminar tapando en estos casos y nadie va a caer? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer al suscriptor Ricardo López, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Super Chat. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad en YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.